Y ahora les presentamos nuestro siguiente invitado. Se trata del ingeniero Guillermo Carán, ex gobernador del Banco Central de la República Dominicana y legendario miembro del Partido Reformista Social Cristiano. ¿Y por qué me pone legendario? Legendario. Usted es una figura que ha estado desde hace muchísimos años en ese partido tengo la impresión y se ha mantenido. Tengo la impresión que por avalo, ingeniero. Miren, el Banco Central ha estado anunciando un crecimiento económico desde el año pasado, que se hablaba de un 12, un 13%. Para este año se habla de un 6%. El Fondo Monetario Internacional hizo un reconocimiento para la República Dominicana sobre el manejo económico. Me gustaría conocer de usted, que fue gobernador del Banco Central, cómo usted ve el manejo económico del gobierno y sobre todo del Banco Central en este tiempo de crisis. Bueno, hay que verlo en dos grandes facetas. Por supuesto, lo primero que hay que reconocer que la validez de esas cifras, yo las valido. En un 12% de crecimiento hay que tener en cuenta que es en comparación con el año inmediatamente anterior, que fue un año pandémico muy malo. Sí, que el crecimiento fue real un 3%. No, fue un 12, pero tomando como base un año que fue muy malo. Es un año, digamos, de recuperación. Claro. Cuando una persona es delgada y aumenta 5 libras, se nota mucho, pero si la persona es gorda y aumenta 5 libras, casi no se nota. Eso mismo pasa con el crecimiento. Y yo siempre he creído y sostenido que la economía dominicana es pujante. Incluso en plena pandemia escribía mucho sobre eso, que la capacidad de emprendimiento del dominicano es muy elevado, incluso por encima de las adversidades. Y la mejor manifestación de ello o prueba de ello es que durante los 56 años de democracia que hemos tenido desde 1966, hemos tenido 7 presidentes, y salvo hechos muy focalizados como aquella sequía de los 67 o la crisis hipotecaria y financiera del 2008, hemos tenido crecimiento económico satisfactorio. La capacidad de emprendimiento y de resarcirse de la economía dominicana y el empuje es buena. Por supuesto, el Fondo Monetario, que tiene su estilo, yo creo que es conveniente hacer por lo que puedo decir después, el procedimiento que utiliza el fondo envía una misión técnica, viene abril, mayo, que ya vino. Ese informe, hace un informe, lo eleva al directorio ejecutivo, que son todos los representantes de los países, y después de cada actividad hay una declaración de prensa. Pues, la declaración de prensa que salió ayer fue una declaración de prensa del Banco Central basada en la declaración de prensa del directorio. Por supuesto, hay cosas que no se filtran adecuadamente o que se van depurando en el transcurso de ese procedimiento que tenemos que tenerla en cuenta. Por ejemplo, ¿ha sido correcto el aumento de la tasa anual de política monetaria? Correcta, sobre todo coyunturalmente, que esperamos que sea acompañado de otra disposición más drástica para controlar la inflación de parte del gobierno, que es un fomento de la producción. La inflación se maneja por 2 razones, o por 2 líneas. Primero, coyunturalmente, para retirar dinero de la calle, que haya menos demanda, para que no haya esa presión inflacionaria, esa gran cantidad de demanda que por el principio aquel de oferta y demanda, mayor demanda sube los precios. Pero la segunda vertiente, que es la que tenemos que observar delicadamente ahora, que cuando tú aumentas la tasa de política monetaria, tú estás poniendo un impedimento al proceso productivo, especialmente al sector agropecuario, que no puede pagar tasas de interés muy elevadas. Ingeniero, lo presentamos como ex gobernador del Banco Central, pero usted tiene además la experiencia de haber estado en el secretariado técnico de la presidencia, que era
quien formulaba los planes del Estado y todo. Y además estuvo en finanzas, lo que quiere decir que también controlaba la parte presupuestaria. Y quería hacerle esta pregunta. ¿Cómo usted siente que el gobierno ha manejado esto en estos 2 años, en sentido general? Y segundo, ¿qué cosa tendría que hacer el gobierno a partir de estos 2 años para manejarse con éxito, conducir al país con éxito en base a ese potencial que usted ha identificado? Y dada el entorno internacional, porque tenemos un entorno internacional también que incide de manera determinante sobre la realidad de política Bueno, yo creo que el gobierno ha manejado en sentido general las coyunturas, los aspectos estructurales de la economía, especialmente la producción, los sectores productivos, el sector agropecuario, ahí deja mucho que desear. Nosotros tenemos, por ejemplo, en el área productiva, el año pasado tuvimos, según las propias informaciones del fondo, tuvimos un 12% de déficit en la balanza comercial, o sea, hubo mucho más importaciones que exportaciones. La agricultura está siendo muy rezagada a un crecimiento económico 6 veces inferior que al crecimiento del PBI normal y 20 veces inferior a otros sectores como por ejemplo el turismo. Yo creo que hay que buscar una desproporción, una proporción entre todos los sectores de la economía, un equilibrio. Eso por un lado, yo creo que esa es la gran debilidad que observo en la macroeconomía general y particularmente en la fiscal. Yo sigo muy preocupado por la política fiscal. Tenemos un gasto público que consume prácticamente la totalidad de las recaudaciones, que no se austeriza, aunque el presidente disponga reiteradamente de muchas medidas de austeridad en lo que va del año, en el primer semestre del año. Prácticamente se cumplió la previsión presupuestaria, no hubo austeridad. Y la inversión en sentido general ha decaído. En el caso... Un 1%, perdóname, sí, completar este dato, un 1% en términos globales y en términos de la inversión pública, quizás porque el gobierno ha confiado o confió demasiado, yo no sé si sigue confiando en las alianzas público-privadas, la inversión pública sigue un 32% por debajo de la presupuestada. Y esto, por supuesto, si tú lo cotejas con el exceso de obras anunciadas por el presidente y por los ministros y los primeros Picassos, tú dices, bueno, ¿y cómo es posible que tengamos una disminución de la inversión pública ante ese panorama? A propósito de eso, ingeniero, a usted le tocó un periodo cuyo elemento normativo, casi en la filosofía de gobernar, radicaba en 2 cosas. En una inversión pública alta. Así es. Y en un persistente llamado al ahorro interno. Así es. ¿Qué tanto ha variado eso con la realidad del mundo de la economía? Porque la economía va cambiando y hay muchos economistas que entienden que no hay que ahorrar, que hay que soltar el dinero, que así se desarrolla la economía. Pero, ¿cuál de esos 2 elementos son válidos en una situación como la actual? Para mí es la solución. Sí. Si tú examinas, por ejemplo, el concierto mundial y ves el papel y el rol de Alemania en el crecimiento y en la economía, se ha basado fundamentalmente en el ahorro interno y en la inversión pública. Puede ser que no esté de moda, puede ser que yo no esté de moda, pero creo que la verdadera solución estructural radica en una completa disciplina, incluso desde tiempos del Imperio Romano. Alguien dice que la fortaleza de los alemanes es que no gastan más de lo que tienen. Exacto. Yo creo que el ahorro interno es fundamental, la política de austeridad es permanente, es fundamental para transmitir a las personas, a las empresas, a las instituciones financieras un sentido de disciplina, que es lo que debe primar. Yo sé que estamos viviendo tiempos en que parecería que de vez en cuando eso es mala palabra, sobre todo por el predominio del populismo que está dominando muchos países de América Latina, incluyendo la infiltración en el socialismo, porque el socialismo siglo XXI chavista se basa en un populismo que es contradictorio a las esencias del marxismo. Guillermo,
Una de las situaciones del mundo es la inflación, los altos precios, tanto de los combustibles como de los propios productos agrícolas, y eso lo vemos en todas partes. El grito es, sin embargo, aquí en la República Dominicana, el gobierno ha tomado algunas medidas, como es la tasa cero para productos de importación, y en el caso de un subsidio que hasta este mes de junio se habla de 35 mil millones de pesos, que es para subsidio como el insecticida, en el caso de algunos productos agrícolas, en el caso del precio del combustible, que en los últimos 4 meses los dominicanos no se recuerda que los viernes si sube, baja, o si sube, sube, sino que se ha mantenido frisado en 293 pesos. ¿Cómo usted ha visto estas medidas por parte del gobierno para enfrentar la inflación? Mira, yo soy muy reservado con el tema de los subsidios. Para mí los subsidios tienen que ser focalizados y circunstanciales, no adoptarlo como norma general de gobierno. El gobierno actual tiene una propensión a los subsidios porque todo lo resuelve con subsidios. Y en ese sentido veo con reservas esa abundancia de subsidios aplicados a los sectores de la población que ciertamente lo necesita, pero el combate para esa necesidad yo lo veo por otra vía, por la creación de oportunidades de trabajo, por una inversión pública más dinámica. Y pienso que en sentido general, si hay que subsidiar, debería más que subsidiarse el consumo para no aumentar la demanda e incluso aumentar las presiones inflacionarias, dirigirlo hacia los sectores productivos. Por ejemplo, ahora que el Banco Central está compelido a adoptar aumento de tasas de política monetaria, está compelido porque nuestros socios comerciales en Estados Unidos principalmente lo está haciendo, entonces tenemos que ir a la par. Pero ese aumento de la tasa de interés va a afectar al productor agropecuario. Entonces yo me pregunto, ¿por qué no? Si hay tanta inclinación al subsidio. ¿Cómo lo afecta? Bueno, porque el costo de producción aumenta y además tú tienes que, el sector agropecuario, hay renglones que no les resulta rentable con tasa de interés demasiado alta. Hoy está en 7,5%, hace meses estaba en el 3%. La tasa de referencia, a eso tú tienes que sumarle los costos que tienen los bancos. Entonces es la disminución del crédito agrícola. Nosotros estamos teniendo un crédito agrícola que nos llega ahora mismo, antes del aumento de la tasa, un 4% del crédito total y una inversión pública de un 1,7% del total en términos de gastos en el primer trimestre del año. Entonces, en general, yo soy muy reservado con esa política indiscriminada de subsidios. En el caso de una inflación galopante en el país, ¿es aconsejable un aumento general de salario porque los bolsillos de los trabajadores y los empleados se han visto afectados? También soy reservado en el aumento general de salario. ¿No lo aconseja o lo aconsejaría? Yo me inclinaría siempre por la vía de la producción y que el salario sea una consecuencia de la oferta y de demanda. Bueno, pero un aumento de salario calienta el proceso inflacionario, aumenta también los costos de producción de la misma forma que la tasa de interés la aumenta. Entonces, en ese sentido, un aumento de salario aumentará los costos de producción y aumenta la inflación. Pero en el caso de República Dominicana, y lo bueno es eso, es que no se ha producido desabastecimiento agrícola en la República Dominicana, como es el caso de Holanda, que ahora mismo tiene un problema de enfrentamiento, siendo un país sumamente productivo, pero tiene un desabastecimiento. Tenemos que cuidarnos de lo que no se ha producido ahora y lo que se puede producir. Yo entiendo que una de las características lo decía Juan Bosch, no lo digo yo,
cuando criticaba a Jorge Blanco en la campaña electoral del 82. Dije, bueno, el presidente Jorge Blanco no es buen presidente porque no se le ve la capacidad de anticiparse a los acontecimientos. Y eso es un atributo de un buen político, de anticiparse a los acontecimientos. Y hay acontecimientos que no se han presentado, pero que se pueden presentar. Y gracias a Dios que tenemos una democracia que podemos advertirlo, ingeniero, con suficiente anticipación. Mirando un poco más hacia adelante, justo usando esa capacidad, quería preguntarle esto. El gobierno, desde el principio, ha estado intentó hacer una reforma fiscal, hacer un ajuste fiscal. Se pospuso por las razones que todos conocemos. Ahora viene el tema inflacionario, usted mismo ha mencionado, ha aumentado los ingresos del Estado, pero es en base a la inflación, lo que quiere decir que eso mismo ha tenido que revolcarlo entonces como subsidio, y es como una especie de círculo vicioso. ¿Pudiera el gobierno sobrevivir sin una reforma fiscal hacia adelante, mirando todos estos factores económicos? Yo creo que no. Incluso el informe del fondo, el del directorio ejecutivo del fondo, porque una cosa los técnicos a veces lo dicen y... Sí. Si lo dicen suave, bueno, que no se oiga mucho. Incluso lo omite. Pero mientras omite el tema fiscal, tiene una recomendación, precisamente como terminamos la intervención pasada, de cara al futuro. Lo dice así mismo. Considera imprescindible, óigame, una palabra emanada del directorio del fondo, el proceso de reformas. Imprescindible. Y yo no veo otra alternativa que no sea una reforma fiscal para mejorar la calidad del gasto, para simplificar el proceso tributario, incluso rebajando tasas, para poder equilibrar y darle al gobierno la capacidad de maniobra que necesita para aumentar la inversión pública y para no tener que recurrir constantemente al endeudamiento. Yo sé que hay sectores que también lo consideran mala palabra, pero yo quiero recordar que los reformistas hicimos una reforma fiscal. La reforma fiscal tomada posteriormente, hace 30 años, como referencia por todos los políticos y los profesionales y los ministros actuales que llegaron a decir en una ocasión a principios de gobierno que iban a hacer una reforma como la de 1992. Y la hicimos en un ambiente de adversidad política, porque ustedes recuerdan que Bosch no reconoció a Balaguer políticamente y habló de llevar el gobierno a la legalidad. Y sin embargo, a pesar de eso... Y la cocina de que se vaya ya. Que se vaya ya, correcto. Eso fue el Pacto de Solidaridad Económica. Eso fue de la solución después. Digo que ahí fue que se hizo el acuerdo para toda esa reforma. El acuerdo después de la reforma. Pero esa reforma fiscal se hizo y no sonó un tiro, ni hubo muerto, y en un clima político de adversidad. Ahora mismo el presidente Abinader no tiene cuestionamiento político que invaliden su legitimidad. El Partido Reformista parece cerca del gobierno. ¿Son ustedes consultados con frecuencia con las estructuras del Estado sobre manejo de la parte económica, fiscal? Sobre todo basado en esas dos escuelas, porque son dos escuelas un poco diferentes, ¿no? Bueno, lo que pasa es que el Partido Reformista lamentablemente ha abandonado su propia escuela. Y yo no creo que en el ánimo de los actuales ejecutivos del Partido Reformista esté en agenda una consideración seria de parte de la institución como una contraparte de equilibrio a la política de un partido, bueno, que en sus orígenes, acuérdense que el partido gobernante es una derivación de la Alianza Socialdemócrata. Nosotros tenemos la afiliación social cristiana, que es otro esquema de modelo, y que también se inscribe en un tipo de socialismo, repito, moderado. Bueno, moderado, yo diría en un socialismo popularizado. No el socialismo que una vez inspiró Tomás. Aunque ya la parte ideológica parece que volaron. Ahora lo que hay son modelos económicos. Pero pudieran, las crisis detonan oportunidades. Y la crisis que estamos viviendo, yo creo que en cierta forma puede hacer
por estos vaivenes de la política, volver a mirar a las ideologías para no seguir en el espectáculo de la civilización. Bueno, muchísimas gracias, Guillermo Caran. Gratísimo de verlo, sígase dejando su barbita, necesito compañía, ¿verdad? Bueno, y le queda muy bien, así que lo incentivo que la mantenga. Bueno, muchas gracias, muchas gracias. Señores, así concluimos el programa por el día de hoy con esta interesantísima conversación con el ingeniero Guillermo Caran, es gobernador del Banco Central, es secretario técnico de la Presidencia y de Finanzas, un hombre de una gran experiencia. Ustedes pasen un excelente día. Mañana nosotros estaremos de vuelta con ustedes. Hasta luego.